Bueno, hay un estudio muy interesante, en este caso fue con quimioterapia, que es el estudio Punch, que ahí el objetivo primario era disminuir la recurrencia a 3 años, bioquímica. Estábamos tratando pacientes que potencialmente tenían micrometástasis. De hecho, el PSMA, si hay algo que le podemos echar un poquito en cara, es que la sensibilidad para detectar precisamente esas micrometástasis todavía es baja. La dificultad inherente a un paciente localmente avanzado cuando mantiene esa circunstancia. No es un paciente que haya recibido radioterapia o un tratamiento focal. Esas son situaciones extremadamente más difíciles. Es la fe que tenemos desde el punto de vista urológico que en breve salgan resultados de ensayos bien diseñados y potenciados para esto, donde además podamos cubrir esa, ese miedo a esa enfermedad micrometastásica de la que hemos hablado antes. Hola, bienvenidos a un capítulo más de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Mario Domínguez Esteban. Él es urólogo oncólogo, jefe del servicio de urología del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, España. Está con nosotros el día de hoy, gracias a que nos encontramos en un gran evento acerca de cáncer de próstata para hablar un poco acerca de neoadyuvancia en cáncer de próstata. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Estefanía. Muchísimas gracias por invitarme a un capítulo de UroConnect. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, pues casi ya lo has dicho prácticamente todo. Soy urólogo, especialista en urooncología. Actualmente llevo de responsable de la sección de urooncología 2 años y bueno, es mi principal ocupación, junto con la cirugía mínimamente invasiva, con robot principalmente, y el trasplante de riñón. Yo me formé en Madrid, soy de allí, en el 12 de octubre, del cual guardo un gran recuerdo y grandes amigos. Tuve la oportunidad de estar un tiempo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, del cual tengo una gran amistad con el doctor Karim Tougier, que es un referente para mí. Y luego, pues, los últimos 15 años he estado desarrollando toda mi actividad profesional en Santander, que se puede decir que es mi segundo hogar ahora mismo. Bueno, pues nos alegra mucho que haya aceptado estar con nosotros y que pues nos vaya a explicar bastantes cosas que ha aprendido con toda esa experiencia. Y creo que para entrar en materia me gustaría hacerle como una pregunta un poquito incómoda, porque normalmente cuando hablamos de cáncer de próstata localizado a alto riesgo, empezamos a ver en el posoperatorio que entre el 30 y el 50% de los pacientes recaen. Entonces llega la pregunta como, ¿realmente estos pacientes usted cree que sí eran localizados o que se nos pasó algo en el diagnóstico? Bueno, yo creo que esta es una idea, reflexión, que cuando llevas un tiempo tratando a este tipo de paciente que de por sí es un paciente muy heterogéneo. Los definimos en base a unos factores pronósticos que en la clasificación ahora mismo en la europea la han modificado un poco, la han hecho más parecida a la NCCN, que quizá en ese sentido es un poquito más precisa, pero no dejan de ser niveles de PSA, estadiaje clínico, contacto rectal, no está incluida la resonancia, algo que yo creo que no, nos sigue pareciendo como chocante, pero es así, porque muchas veces tú no lo tocas, luego lo ves en la anatomía patológica. Claro. El grado de Gleason, que en ese sentido sí, que quizás sea uno de los factores a tener en cuenta más determinantes y, bueno, con su reclasificación con los niveles de ISU. Pero al final tú tienes mucho paciente que lo operas, piensas que es un alto riesgo y te va fenomenal, y otros que aparentemente siendo menor riesgo, ¿verdad? Dices, usted, si era un riesgo intermedio, y luego, ¿cómo es que enseguida me ha hecho una recurrencia bioquímica? Bueno, yo creo que hay, aparte de la biología intrínseca de la enfermedad, que cada vez vamos conociendo un poco mejor, una piedra angular que sabíamos que teníamos que superar y que parece que ya lo estamos consiguiendo es el estadiaje, por
técnicas de imagen. El TAC y la gammagrafía ósea son pruebas, bueno, que de hecho se basan todos los estudios en ellas, pero son insuficientes, dejan de ver mucho, sobre todo a nivel ganglionar, cuando el PSA pues, no es muy elevado, el grado de Gleason es modesto. La llegada de la resonancia, del PET, Colina en su día y ahora por supuesto con PSMA, lo que nos pone es un poquito más de luz para clasificar mejor a estos pacientes, sin ser perfectos. ¿Qué pasa? Hasta ahora mucha enfermedad no la veíamos y estábamos tratando pacientes que potencialmente tenían micrometástasis. De hecho, el PSMA, si hay algo que le podemos echar un poquito en cara, es que la sensibilidad para detectar precisamente esas micrometástasis todavía es baja. Y por eso las guías que nos dicen, no puedes evitar hacer una linfadenectomía. O sea, todavía eso no lo hemos superado, pero por lo menos tenemos capacidad de ver mucho mejor y clasificar un poquito mejor a los pacientes de estas características, con el fin de darles el mejor tratamiento posible para, bueno, cubrir ese aspecto, que no obstante todavía estamos lejos de poder controlar. O sea que en principio en esos pacientes lo que estaríamos haciendo es como subestimando esa carga sistémica inicial, sobre todo cuando los estadificamos con imágenes convencionales. Por supuesto, al menos un 30% de esos pacientes van a tener enfermedad no visible fuera de la zona prostática. Pacientes que si les ofrecemos una prostatectomía sin una linfadenectomía o no llegamos, o una radioterapia con un bloqueo cortito, pues probablemente nos quedemos cortos. Hay estudios que se han hecho hace unos años acerca de neoadyuvancia en cáncer de próstata y en esos estudios vimos que no se logró demostrar beneficio en supervivencia. ¿Usted cree que ahora eso puede cambiar con los nuevos medicamentos, con los ARPIs? Bueno, ahí hay varias teorías. Una de ellas es que en principio el bloqueo hormonal convencional puede ser insuficiente para reducir los niveles de hidrotestosterona de forma que el tumor o esas micrometástasis, mejor dicho, realmente sufran o podamos combatirlas de verdad. Hay una supresión androgénica máxima, como pueden ser con los ARPIs, es donde parece que podríamos compensar ese déficit de control y mejorar la supresión de los andrógenos intratumorales, ¿no? Dicho lo cual, bueno, bien, tenemos la herramienta, pero hasta ahora los resultados que teníamos no apoyaban ni el uso de terapias de privación androgénica normal. ¿Por qué? Bueno, pues a pesar de demostrar que mejorábamos márgenes, mejorábamos la respuesta patológica en la pieza, luego eso no tenía traducción, ¿no? Bueno, hay un estudio muy interesante, en este caso fue con quimioterapia, que es el estudio PUNCH, que ahí el objetivo primario era disminuir la recurrencia a 3 años bioquímica. No lo conseguía, pero cuando se han hecho análisis a mucho más largo plazo, lo que sí se ha visto es que pasados 10 años de seguimiento, ahí sí se ha visto que esa dosificación inicial, en este caso con quimioterapia, luego tenía un beneficio a largo plazo. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, primero, habrá que intensificar de una manera distinta, no solo ADT. Segundo, para ver los resultados probablemente tenemos que esperar más tiempo y no utilizar a lo mejor subrogados como la respuesta la recurrencia bioquímica, ¿no? La supervivencia del metástasis o en este caso supervivencia global llegará a más largo plazo. A más largo plazo. Probablemente ese es el racional de estudios donde, en este caso con ARPIs, se plantea un tratamiento perioperatorio y desde luego esperar tiempo a ver cuáles son los resultados. Dentro de lo que hemos visto con estas terapias neoadyuvantes con ARPIs, nos hablan de varios endpoints que no están realmente validados, como por ejemplo la respuesta patológica completa, la enfermedad residual mínima, y otros términos que quisiera primero que nos explique y segundo que nos diga si usted considera que este tipo de respuesta puede ser considerada de alguna forma un subrogado de supervivencia en cáncer de próstata. Bueno, a ver, en este caso
no es una opinión personal. Hay un estudio muy interesante del grupo de Dana-Farber donde precisamente describe estas variables. Respuesta patológica completa es más respuesta donde, bueno, cuando va el patólogo a analizar, no ve tumor viable, ¿no? Le seguiría la enfermedad residual mínima. Es donde, bueno, menos de 5 milímetros o un 25 mililitros centímetros cúbicos de afectación tumoral quedan en la pieza. Y luego quedarían otras que es donde, bueno, respuesta parcial o ausencia de respuesta. Esto, ¿qué es lo interesante en ese estudio? Que a 3 años se ha visto que sí tienen relación porcentualmente con la supervivencia libre de metástasis, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante tenerlos en cuenta y desde luego probablemente utilizarlos a la hora de valorar cómo de útiles son estas estrategias. A eso voy, o sea, ¿usted cree que estaríamos corriendo el riesgo de alguna manera de sobreinterpretar esas respuestas patológicas? La verdad es que en esto es una pregunta que tengo que responder de una opinión puramente personal. Sobreinterpretar, a ver, la respuesta patológica desde el punto de vista patológico es algo realmente incuestionable, o ha respondido o no ha respondido. Pero también operador dependiente, ¿no? Bueno, ahí yo entraría más en los márgenes quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero en la respuesta patológica, igual que vemos en la vejiga, es cierto que en la próstata lo que muchas veces, y esto lo hemos aprendido de ensayos en los que hemos trabajado con adyuvancia o neoadyuvancia o tratamiento perioperatorio, es que el patólogo lo que te dice es que, bueno, pues no es capaz de dar una estimación de grado o de presencia o no presencia de tumor, que hay cambios derivados de ese tratamiento recibido. No te puede decir que todo el tejido que ves benigno, porque no es así, ha sufrido unos cambios, ¿no? Pero desde luego yo creo que eso, y con un servicio de patología o uropatología correcto y que tenga inmunohistoquímica por si tienen dudas y tal, eso es incuestionable. Los márgenes, ahí ya sí que creo que puede ser operador dependiente. Pero al final, bueno, en un hospital no solo opera una persona, operan varios, tendrán sus medianas, ¿no? Sus análisis hechos, que lo recomiendo a todo el mundo. Al final todo se va compensando entre el que lo hace muy bien, entre el que lo hace un poquito peor. Yo creo que eso es incuestionable, que puede ser otro marcador a tener en cuenta. Pero desde luego yo me centraría más que en los márgenes, en las respuestas a nivel de pieza en cuanto a presencia más o menos de tumor. En este escenario de neoadyuvancia, ¿qué pacientes cree usted que se beneficiarían más respecto al grupo de riesgo? Riesgo intermedio, alto riesgo, muy alto riesgo. Realmente hemos empezado hablando de que son pacientes hasta el día de hoy mal evaluados por pruebas de imagen y que asumimos que hay al menos un 30% de todos ellos que pueden tener una enfermedad localizada que no vemos, pero es que si realmente luego nos vamos a los estudios que se han hecho con PSMA, vemos que entre un 5 y un 10% de los de riesgo intermedio tienen enfermedad metastásica, en torno a un 15% más de alto riesgo enfermedad metastásica y un 30% de los de muy alto riesgo enfermedad metastásica. Es decir, ya no estamos hablando solo de que sea una enfermedad localizada, no vista, o sea, localmente avanzada, sino fuera de lo que podríamos alcanzar a curar con una excelente cirugía, con una linfadenectomía ampliada, incluso con una radioterapia, ¿no? Desde luego, yo si tuviera que elegir, al menos serían pacientes de un riesgo alto o muy alto riesgo, que es lo que generalmente vemos incluido en los estudios donde se han evaluado este tipo de moléculas. Pacientes con enfermedad de N1. Una de las cosas que empezó diciendo que este grupo de pacientes es un grupo muy heterogéneo, en el N1 ya rizamos el rizo, ¿no? Si tú ves una publicación, creo que era de Fossati, donde, como sabes, los italianos en esto son muy proactivos a la hora de publicar y en European Urology tienen un montón de artículos. Bueno, ellos hacen una distribución de lo que son los pacientes que en principio eran clínicamente N1 y luego lo que al final es patológicamente N1. Y finalmente
discriminan entre aquellos que, bueno, pues tenían enfermedad con un Gleason igual o mayor a 8, si tenían el ganglio a la pelvis, si era 1 más. Hacen, bueno, una estratificación y con ello una relación de la supervivencia libre de progresión. Bueno, pues aquellos que eran un Gleason menor de 8 y al final solo tenían un ganglio demostrado a nivel de la pelvis, es que muchos no llegaban a tener que recibir ningún tratamiento de rescate. Sí. Por el contrario, los que tenían 2 o 3 o más, ¿no? Entonces, el N1 yo creo que es un campo muy interesante para incluir porque en función, obviamente, del número de ganglios que tuvieran, el Gleason, todo eso luego se estratificaría en los subanálisis de cada estudio. Pues es que muchos pacientes probablemente los curemos, incluso a lo mejor solo con cirugía. No será la primera vez que o que te encuentras un paciente donde tú le haces una muy buena linfadenectomía, te digo que le hayas quitado 4 ganglios, le haces una linfadenectomía extendida, te da un ganglio positivo. Y el paciente No recae. Yo de entrada, de hecho, a ese paciente no le pongo un bloqueo. No. No le trato con radioterapia. A ver, si hay otros factores como un Gleason mayor de 8, un PT3B, márgenes positivos, y muchas veces incluso espero a ver cuál es su PSA, pero ya le voy diciendo que muy probablemente es un tratamiento a contemplar dentro de esa estrategia, ¿no?, multimodal. Y espero que esté recuperado, si es así, de sus problemas funcionales. Pero es que paciente con un ganglio y veces que se cura. Pues, sí, desde luego que es un paciente interesante incluir. Lo que pasa es que luego requerirá hacer unos análisis por subgrupos como tal. En su hospital están participando en reclutamiento de pacientes para este tipo de estudios, ¿verdad? Sí. Y explícanos un poquito cómo se hace ese proceso de reclutamiento de los pacientes, porque realmente eso no es algo que veamos como normalmente. Y le adelanto una pregunta para que si me la puede contestar de una vez. Dentro del reclutamiento de esos pacientes y dentro de los criterios de inclusión para este tipo de estudios de neoadjuvancia, ¿ustedes están llevando a los pacientes estadificados con PET o con imágenes convencionales? Pues son muy buenas preguntas. Vamos a ver, mira, yo creo que, y esto ya es un poco una lección de lo que, bueno, os he ido aprendiendo con el tiempo y una recomendación. Tener ensayos es algo muy interesante para la institución, para los pacientes sin duda, pero es un ejercicio de responsabilidad, porque tú abrir un ensayo te implica ofrecerlo, reclutar y además dar una asistencia, si cabe, mucho mejor de la que estás haciendo, porque el ensayo normalmente es muy exigente, ¿no? Entonces, tú para poder garantizar eso tienes que tener una estructura. No vale con, bueno, pues yo me llevo muy bien con la industria farmacéutica y soy un súper majo. Luego tienes que tener y no depender todo de ti, porque entonces al final mueres, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos ido es construyendo con el tiempo pues una unidad donde hay más especialistas involucrados, donde si tenemos que apoyarnos en farmacia oncológica, en medicina nuclear, en oncología médica, en oncología radioterápica y por supuesto en nuestra unidad de ensayos clínicos, sin ellos sería inviable. Nosotros tenemos una unidad de ensayos clínicos centralizada del hospital, donde bueno, hay un equipo de profesionales dedicados a esto, entre enfermerías, farmacólogos, médicos, que si no fuera por ellos no podríamos llevar a cabo todos los estudios. Y ellos hacen toda la selección y ven que los pacientes... La selección la hacemos nosotros. Y luego ellos ven si cumple con los criterios. Por supuesto. Yo cuando tengo un posible candidato, y para esto tenemos una sistemática, a mí todas las semanas me pasan las anatomías patológicas de los pacientes intervenidos. Yo cuando tenemos ensayos de X patología abierta involucro a más gente de mi equipo para que ellos también hagan una review. Además tenemos sesiones oncológicas todas las semanas de distintos tipos según el día, donde se revisan todos estos pacientes. Es decir, que la gente esté alerta, ¿no? Porque al final es una oportunidad, pero que la gente tiene que saber que existe y ofrecer recordatorios de los ensayos que tenemos con frecuencia al equipo que trabaja conmigo. Y cuando identificamos un potencial paciente, comunicárselo a la unidad de ensayos, que lo revise, si es así que lo cite, explicarle todo
juntos y desde luego acompañarle en todo este proceso que muchas veces es muy exigente para nosotros y para el paciente, pero cuando nosotros hemos participado en ensayos en este contexto, pues la verdad es que la gente lo ha recibido de muy buen agrado porque sabían de entrada que su enfermedad era muy mala y muchos a día de hoy están libres de enfermedades sin haber requerido un tratamiento de rescate complementario. Dentro de la parte quirúrgica de esos pacientes que incluyen en estudios de neoadyuvancia, usted como cirujano, como urólogo, ¿qué ha visto que sea distinto? ¿Es más fácil? ¿Está menos pegada? ¿Ve los ganglios con menos frecuencia grandes? ¿Le parece más fácil conservar bandeletas, etcétera? O sea, en la parte técnica, ¿a usted le parece que hay cambios para el cirujano? Pues mira, yo lo que sí te puedo transmitir es que algún paciente que por esa valoración mejorable que hemos hablado antes del tacto solo, el TAC, la gammagrafía, pero solo por la exploración tuya sería un paciente que te plantearías si lo podrías tratar quirúrgicamente. Después de este tratamiento perioperatorio, en este caso preoperatorio, ha sido un paciente que le he podido operar y resecar. Entiendo. No tiene la sensación de me estoy dejando tumor ahí, ¿no? Ya. Dificultad. La dificultad inherente a un paciente localmente avanzado cuando mantiene esa circunstancia. No es un paciente que haya recibido radioterapia o un tratamiento focal. Esas son situaciones extremadamente más difíciles. No son linfadenectomías más complicadas, como a veces cuando haces, por ejemplo, una linfadenectomía retroperitoneal en tumor de testículo que ha recibido una quimio, ¿no? Eso sí que es terrible. En este caso son linfadenectomías perfectamente abordables si tienes experiencia y quirúrgicamente la exéresis de la próstata no me ha supuesto mayor dificultad que un paciente, bueno, pues de un cáncer de próstata potencialmente localmente avanzado. Pero todos los que hemos incluido, por suerte, puedo en este sentido decirlo con tranquilidad, han sido pacientes que se han extirpado con unos resultados patológicos bastante, bueno... ¿Y que macroscópicamente usted cree que los puede dejar sin enfermedad? Desde luego, y permíteme que te interrumpa, No, ahí está la selección. Sí, yo claro. creo que dentro de que uno... O sea, no van a operar un T4 después de una adyuvancia, entiendo eso. Hombre, vamos a ver, de entrada no sería lo que yo plantearía. Otra cosa es que vieras que ha tenido una respuesta local por imagen a la exploración que te permite hacerlo, ¿no? Antes de ser llevados a cirugía y después de la neoadyuvancia, ¿los vuelve a valorar urología para definir Bueno, si ha cambiado el escenario? en estos pacientes, la verdad, digo dentro del ensayo clínico, la evaluación es constante. Y desde luego, si hubiera alguna duda de que la cirugía no va a poderse realizar acorde unos estándares, es un paciente que tú tienes que sacar del ensayo clínico con toda la sinceridad del mundo. No es cuestión de... Claro. No, lo primero es el paciente, sin duda alguna. Y si crees que al final no le vas a poder ofrecer un tratamiento excelente con sus potenciales limitaciones, porque bueno, tú siempre lo intentas hacer bien, pues, paciente que debes sacar. Esto es una percepción Y muy no se me- personal. por suerte no ha sido el caso. Por Ok. suerte, por suerte. Esto es una percepción muy personal y pues no quiero herir susceptibilidades, Para pero hay un grupo de pacientes que son los pacientes de enfermedad localmente avanzada que cumplen 2 o 3 criterios de riesgo como tener ganglios, un Gleason alto, un PSA muy alto y esos pacientes de entrada o un T3 al tacto que yo sienta un receso comprometido y esos pacientes lo que nos ha mostrado la evidencia hasta ahora, la mejor evidencia disponible es que esos pacientes les va mejor con ADT, un ARPI y los condenamos de cierto modo a estar en manejo sistémico por tener un diagnóstico en enfermedad localizada. Obvio, se supone, o sea, lo que nos muestran los estudios es que esos pacientes van a tener una muy buena respuesta con esa terapia. Pero ¿usted cree que estos estudios de neoadyuvancia nos van a volver a dar al urólogo como la potestad de volver a operar a sus pacientes? Al paciente que a usted le llegaba a consulta y decía, no, ya te toca ARPI con ADT. Es muy buena pregunta y si no me la hubieras hecho la tendría que haber hecho yo. Vamos a ver, ¿cuál es el problema que
hemos tenido hasta ahora en este escenario. Bueno, pues que realmente no teníamos estudios bien diseñados, bien potenciados, que pudieran cambiar la tendencia natural que históricamente al paciente localmente avanzado, salvo en centros con experiencia en general, la tendencia era mandarlo a radioterapia y que le dieran tratamiento hormonal. Eso ha sido así toda la vida. Bueno, pues porque probablemente la gente prefiere complicarse poco, ante el miedo de que si luego le tienen que radiar, cómo va a ir funcionalmente. Bueno, típicas ideas que se van transmitiendo y bueno, no sé si te habrá pasado, pero yo, el paciente que se mandaba clásicamente a radioterapia, o era el paciente mayor o el paciente que sospechabas que era localmente avanzado. Muchos estudios, lo que pasa es que son series retrospectivas, no han sido ensayos diseñados para valorar esto, han demostrado que la cirugía bien hecha, con una buena linfadenectomía, no es inferior a dar un tratamiento con radioterapia y bloqueo. De hecho, hace unos años en JAMA se presentaron en torno a 13.000 pacientes, una serie retrospectiva muy larga, donde se hablaba del tratamiento local más. Y se comparaba cirugía, se comparaba radioterapia, se comparaba radioterapia con ADT y se comparaba también cirugía con potencial radioterapia y ADT de rescate, si hacía falta, ¿no? Realmente cuando tú comparabas los tratamientos máximos, cuando era necesario, ¿no? La radioterapia más bloqueo 3 años o la cirugía en aquellos que necesitaban un tratamiento complementario, la cirugía no era inferior, de hecho era mejor. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente en general no se quiere complicar tanto y la gente tiene miedo de las toxicidades, pero un paciente que está bien operado y recuperado, lo que hemos visto es que la radioterapia de rescate no tiene por qué comprometer, sí algo más la adyuvante, que ese es un tema un poquito más, que si quieres hablamos de él, pero la de rescate no tanto, y yo creo que tiene su papel. Entonces, ¿cuál es el problema? Llega Stampede, un estudio muy bien diseñado, multibrazo, multitodo, donde una de las cosas que se ven es la adición de radioterapia, abiraterona y bloqueo a un paciente que tú has definido previamente, en este caso era PSA mayor de 40, estadios por encima de T3 y gliso mayor de 8. Tenía que cumplir 2 de esos. O ganglios. O ganglios. Pero también el paciente recurrente ganglionar. ¿Vale? Claro, ahí se ve que una intensificación en este contexto mejora muchísimo la supervivencia comparado con lo que se hacía hasta ahora, que era, bueno, el estándar, ¿no? Claro, lo que pasa es que si ese paciente puede ser un señor de 50 años, deportista, súper activo. Por supuesto. Pues en este tema de todo lo que hablamos de individualizar, a mí me cuesta mucho como tomar esa decisión y decirle, la mejor evidencia disponible es esta, señor, y no lo voy a operar. Pero pensar en un escenario en el que la neoadyuvancia nos muestre algo similar, me parece bastante esperanzador. Y es la esperanza, es la fe que tenemos desde el punto de vista urológico que en breve salgan resultados de ensayos bien diseñados y potenciados para esto, donde además podamos cubrir ese miedo a esa enfermedad micrometastásica de la que hemos hablado antes, que probablemente solo con la cirugía y una buena linfadenectomía pudiéramos no cubrir. O sea que en este sentido yo reconozco que necesitamos ayudarnos con algo más. Parece, por estudios in vitro que se han hecho, los niveles de dihidrotestosterona que se consiguen reducir con el bloqueo androgénico convencional es mucho más pobre que cuando intensificamos con alguna de estas terapias. Con esto prácticamente llegamos a más del 90% de la supresión de dihidrotestosterona, con lo otro no llegamos casi ni al 75%. Okay. Y cuando analizas esos niveles, casi con este bloqueo androgénico máximo con los nuevos ARPIs llega a un 0.04 y en el otro caso es muy superior. ¿Esto qué significa? No terminamos de cortar el alimento a estas células
que, bueno, pues en esas etapas tan tempranas sería la manera de conseguir eliminarlas. Si tuviera 3 puntos claves para dejarles como en la mente a los urólogos, médicos generales, residentes que nos ven, ¿cuáles serían acerca de este tema específico de lo que se viene a futuro en los estudios de neoadjuvancia para tratamiento de cáncer de próstata? Estamos todos bastante esperanzados por ver los resultados de estos ensayos que probablemente a lo largo de este año vamos a conocer. Ojalá la próxima vez que nos veamos sea para chocarnos la mano y decir, oye, tenemos nosotros también una nueva herramienta junto con una buena cirugía para tratar estos pacientes. Pero esto es un pasito más dentro de los muchos que tenemos que dar. Hemos empezado hablando de que este tipo de pacientes es una enfermedad muy heterogénea y tenemos que definirlos un poquito mejor. Hay estudios muy interesantes, hay uno en concreto, el GANS, que lo que hace es dar un tratamiento inicialmente con un ARPI durante unas semanas mientras se analizan una serie de pruebas genéticas, moleculares, hasta ver si hay un target, una diana concreta, ¿no? Si hay mutaciones en SPOP, pues siguen por el brazo donde potencian con, en este caso, abiraterona junto con un ARPI. Si hay alteraciones en el mismar repair, pues dan otro tratamiento, atezolizumab me parece que es. Si hay pérdida de PTEN, alteración en P53, quimioterapia, ¿no? Si hay alteraciones en los genes de reparación homóloga, pues te dan un inhibidor de PAR. Bueno, y esto todo preoperatorio. De esta manera es un paso más a la hora de subclasificar a estos pacientes, que sabemos que ni por el FSA ni por el No, nos quedamos cortos con la clínica. Nos seguimos quedando cortos. Luego habrá que ver cuál es la evolución, ¿no?, de estos pacientes y si Claro. Dan respuesta a todo lo que hemos comentado, pero desde luego, si ya lo estamos viendo en enfermedad metastásica y todavía estamos por implementarlo, el hecho de que se empiecen a ver estudios de este tipo en enfermedad localizada dice mucho hacia dónde vamos en los próximos años. Desde luego, implementar de una vez las pruebas de imagen de nueva generación. Esto podríamos hacer otro podcast si quieres, pero desde luego yo creo que esa crítica de, bueno, pero no sabemos si esto va al final a ser mejor porque adaptemos el tratamiento. Vamos a ver, hay estudios en enfermedad diseminada donde cuando tú tratas, en este caso con radioterapia, el estudio STOMP, Oriol, los focos vistos por PET-PSMA Sí. o los que ves por taco gamma, cuando es por PET-PSMA, que en teoría los ves casi todos, la respuesta es muchísimo mayor que cuando solo lo tratas con pruebas. Porque esto no va a ser extrapolable a cuando tratamos la enfermedad C localizada o localmente avanzada. Les hacemos un análisis genético molecular más en detalle. Yo creo que por ahí está el camino. Probablemente la inteligencia artificial, toda esta nueva capacidad de análisis masivo de datos venga a ayudarnos a entender un poquito mejor patrones que a lo mejor en nuestra base de datos no tenemos en cuenta. Y bueno, pues ese es un poco el panorama que yo creo que los próximos 5 o 10 años, probablemente menos, vamos a tener que lidiar con él y conocerlo, porque al final para aplicarlo tenemos que saber para qué sirve, y es obligación de todos nosotros estudiar, saber que existen estas pruebas, saber dónde Actualizarnos, actualizarnos. En conclusión, después de todo lo que hemos hablado, yo creo que definitivamente sabemos que en este momento la neoadjuvancia no es el estándar, pero así como vimos al principio, ya la respuesta patológica está demostrada y yo creo que lo que falta es demostrar el beneficio en supervivencia para que podamos adoptar esto en la práctica. Y también pienso, como desde el punto muy personal también, que el que va a definir todo también es el PET, ¿sí? Que es el que finalmente nos va a definir qué paciente sí, qué paciente no va a beneficiarse de esto después.
Pero bueno, pronto vamos a ver los resultados de todos estos estudios que están en curso en este escenario y probablemente, como dice usted, podamos reunirnos nuevamente para hablar del tema y para ver qué se concluye de todo esto. Muchas gracias por aceptar venir a Euroconnect, muchas gracias por todo lo que nos enseñó y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Chao. Chao.